Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando Trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. Números capítulos 21, verso 33. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no tengas miedo. ¿Quiénes son los nefilines? Los nefilines no son los hijos de Anac. Los hijos de Anac se conocían como Anakim. Eran unos gigantes enormes. Los nefilines, se cree que su origen es lo que sucede en Génesis 6, donde hubo una situación genética entre mujeres y supuestamente ángeles caídos. Y para entender por qué Moisés tuvo miedo y no tuvo miedo de Sejón, que fue el primer rey que él derrotó, y tuvo miedo de Og, es una historia un poco larga y una historia que hay que saber definirla. Ahora, si usted mira la palabra del Señor, sigue diciendo, versículo número 32, estamos en número 21, verso 32, también envió Moisés a reconocer a Yazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. No, entonces él escogió la ciudad porque era de ahí en Edrei, lo que hoy día es Daza, porque esa ciudad es bien importante históricamente hablando. Ahí va a surgir una batalla grande espiritual. Déjeme decir lo siguiente: las fronteras que usted ve hoy día de Israel no son. ¿Ok? Las fronteras del Israel de Josué, el Israel de Moisés, no son esas fronteras que usted ve en los mapas que un cartógrafo puso. La frontera de Israel va más allá de donde está Amán. Lo que pasa, para evitar conflictos diplomáticos y políticos, Israel nunca solamente ha luchado por Gaza, en la parte occidental. Pero Israel nunca ha querido luchar por la parte oriental de su país, de Israel. Dios tiene eso controlado. Ahí habita Og. Y aunque Og, el hombre, se va a dar cuenta, fue muerto por Moisés, la potestad controla eso ahí. Y Dios lo ha permitido así por tantos siglos, porque hay un propósito de ese territorio que Og está tratando de guardar y evitar que un día el Mesías tome control de eso. Claro, todos sabemos que no va a suceder. Jamás va a suceder, porque no hay nadie, ninguna potestad que doblegue la mano de Jehová. Pero Dios sí lo tiene ahí, ¿cómo se llama? En ese lugar, y nadie puede tocar ese lugar hasta hoy. Ahí está Amán, va muchos turistas y muchas cosas, pero es un territorio, hermano, bajo esa potestad. Ahora, es interesante notar que cuando Jehová le dice a Moisés: no tenga miedo de él, o sea, contrólate, yo estoy contigo,
y yo te voy a dar la victoria. Cuando Og se le presenta a Moisés, él viene de una manera bien temible. Lo que pasó con David y Goliat, eso es un cuento de niño al lado de lo que Moisés experimentó con Og. Ahora, mire la palabra del Señor. Seguimos en Números, capítulo 21, verso número 34. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo. Nótese que Jehová habla en singular. No le tengas miedo, porque era uno. Era el último de los nefilín. ¿Okay? Los demás no eran nefilines. ¿Okay? Pero Og era el que tenía, el último de ellos, que tenía la genética dañada. Y por eso fue, como le dije al principio, que Jehová mandó a hacer el arca, porque no solamente, claro, usted le ha enseñado así, y que Jehová quería mantener unas generaciones nuevas en santidad y cosas así. Sí, también eso pasó. Pero aquí Jehová quería mantener generaciones que no tuvieran una genética combinada, como pasó con los nefilines. Porque entonces, si eso pasaba, ¿qué iba a suceder? Todavía encontraríamos nefilines hasta el día de hoy. Porque la genética está ahí. Y Jehová, cuando destruyó todo, vuelvo y repito, no sabemos cómo Og salió. Las tradiciones dicen, sí, uno hasta se atrevió a escribir, estoy hablando de manuscritos antiguos, ¿ok? Uno hasta dijo, bueno, es posible que hasta Noé lo llevaba en el arca, pero no. La Biblia registra que solamente 8 personas entraron, él no estaba. Otra tradición dice, él se tuvo que haber subido en el techo del arca. Ejecutada también, porque la palabra enseña, dice que todo pereció, todo lo que respiraba pereció. Pero entonces, ¿cómo llegó? ¿Cómo apareció? Más tarde, que Moisés dice, el único que quedaba de los nefilines era Og. Ahora, es aquí donde se le aparece, y se le aparece, nótese, con un solo propósito, bloquear a Moisés y lo que Moisés representaba, y luego Josué. No se olvide, porque la transición de las bendiciones de Moisés pasaron a Josué. ¿Ok? Y nótese que ahí estaba él, entrada en la misma puerta de Israel, estaba parado él. ¿Ok? Para no dejar entrar los tesoros divinos, claro, y no pudo. Si Jehová no hubiera permitido que Moisés hizo una lanza de 9 pies, Moisés, ¿ok? Era tan grande que Moisés, los demás que estaban con Moisés no se atrevían, ni Jehová se lo permitió. Ahora, antes de llegar ahí, mire la palabra, sigue diciendo, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. Tú eres el que lo va a matar. Tú eres el que lo va a matar. Pero Moisés estaba temblando. Moisés ni entendía realmente lo que él podía hacer. Ahora, mire bien la palabra, sigue diciendo, a él y a todo su pueblo. Hace una separación Jehová entre él y todo su pueblo. ¿Cuánta gente había morrea ya que eran posiblemente, ¿cómo se llama? Una genética trastornada, y que Jehová los mandó a matar a todos para evitar que la semilla fuera multiplicándose? Dice que Jehová los mandó a matar a todos y los mató a todos. Pero aparentemente el semillero era Og. Y si Og estaba reproduciendo, que no sabemos, históricamente no sabemos, pues claro, tenía que tener una mujer. Pero no se registra nada de sexo femenino en el caso de Og. Ahora, nótese algo interesante. No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste con Sejón. No, Sejón era otra persona, pero que no tenía las características de Og. Y cuando usted ve la palabra en esta luz, se da cuenta, wow. Y yo todo el tiempo estaba pensando que la perfección de Noé estaba en su santidad humana. Y Jehová estaba hablando también aquí de una purificación genética, que no quería
que hubiera personas con genética dañada, por ejemplo, que los hijos de Noé hubieran sido influenciados y sus esposas dieran hijos con esa genética dañada de nefilines. Porque entonces, al bajarse del arca, no simplemente se bajarían los 8, sino mujeres embarazadas con una genética de nefilín que seguirían produciendo hijos nefilines en el futuro, y eso Jehová nunca lo quiso. Así que nuestra mente tiene que ser un poco más amplia cuando leemos la palabra. Esa es la tristeza que me da a mí. Cuando yo escucho gente enseñando y predicar, que su limitación en la palabra es demasiado. Y la palabra toman y cierran como una lata. Y siguen enseñando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y la revelación la tienen congelada. No nace. Ahora, mira lo siguiente, sigue diciendo la palabra, que habitaba en Hesbón. Hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente. Nótese. Moisés hace una espada, una lanza de 9 pies. Hace una lanza de 9 pies. Esto lo enseñan manuscritos antiguos, ¿ok? Y le tiró y le pegó en el pie, en el tobillo, para ser más exacto. Cuando le pegó en el tobillo, de acuerdo a estos manuscritos, él se cayó, porque su peso era muy grande para que sus tobillos lo aguantaran. Y cuando él cayó, pues él cayó frente de unas piedras que estaban llenas, según la tradición, de unas hormigas gigantes. Unas hormigas que salieron por millones de ese lugar. Y se le empezaron a meter a Og por la boca. Y eran un tipo de hormigas que devoraban carne rápido. Y empezaron a devorarlo. Es ahí donde Moisés, temblando, lo mata a él. Y luego que lo mata, comienza a matar a sus hijos, porque, volviendo a lo mismo, temor a genética dañada y trastornada, y que hubieran ya genes en vientres de mujeres de carácter de nefilines. Y es ahí donde Jehová cierra todas las puertas, y cuando bajan del arca en el monte Ararat, que significa tierra santificada, que está entre lo que es lo que era la Unión Soviética y Turquía hoy, ahí está, se desciende una generación que no es contaminada por genética de nefilines. Y es ahí donde comienzan a nacer las naciones, la multiplicación de las naciones, y por eso es que usted no ve hoy día personas con características de nefilines, ni mucho menos de los anaquines, de los hijos de Anac. Sabemos que los hijos de Anac eran hijos de Anac. ¿Cuántas características tenía Anac de la genética nefilín? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí sabemos que también ellos eran grandísimos. Además, dice el pueblo de Israel, nosotros parecíamos, saltamonte al lado de ellos. Eran enormes. Pero la Biblia nos enseña que los anaquines eran nefilines. En ninguna manera, ni en el original ni en las traducciones. Sí sabemos que este último, dice Moisés, el único que quedaba era Og. Y es ahí donde Moisés lo mata. Por eso era que ese temor que tenía Moisés, no simplemente lo tuvo Moisés como persona per se, históricamente hablando, pero es un temor que va a tener Israel en el futuro. Un temor de una invasión que va a ser dirigida por esa potestad, para que los planes del Mesías no entren en función en el tiempo de Dios. Pero de la misma manera que Moisés, que es prototipo de la palabra, Moisés representaba la ley, Josué representaba la gracia, usted lo sabe, eso es bien sencillo.
a tomar control de todas las cosas. Ahora, nótese algo interesante, sigue diciendo, hiriéndole a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno. Nótese esa frase, sin que le quedara uno. ¿Por qué usted cree que el Espíritu Santo dice sin que le quedara uno? Pues está diciendo, Moisés se aseguró que lo que sucedió con Og no se repita más. Que volvemos y decimos, no sabemos cómo esta potestad con genética de Nefilín pudo llegar a ese lugar. Ahora, entendemos algo. Sabemos que la Biblia no está escrita en una manera cronológica. Hay mucha gente que no entiende esto y piensan que el libro de Génesis es primero hasta cierto punto, y así. La Biblia no está escrita de una manera completamente cronológica. Las Biblias son momentos históricos de Dios que cuando los escritores la pudieron recopilar y la pusieron en ese orden fue puesto por el Espíritu Santo de Dios. Pero no significa que está en una manera cronológica. Ahora, con eso dicho, claramente implica que este Nefilín que Moisés está hablando no simplemente se subió al arca como algunos manuscritos antiguos tratan de enseñar, refutado por la palabra, porque Jehová dice que destruyó todo lo que respiraba fue destruido, pero que posiblemente está hablando en términos sociales en el pasado. Pero sí estaba ahí, porque la palabra lo enseña. Ahora, nótese algo interesante, versículo 35, hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno. Vuelve y repite el Espíritu Santo, sin que le quedara uno. O sea, no quedó jamás un Nefilín que se levantara. Entonces, usted cuando ve eso, pues tiene que entender rápido, si su mente es un poco avanzada, que si es la potestad de un Nefilín, implica que sí, entonces lo que habla Génesis 6, ¿ok? Que habla bien claro de los ángeles, que muchas veces, a veces ni la gente lo quiere entender, pero que sí es cierto. Que no está hablando aquí de, ¿cómo se llama? Está hablando aquí de ángeles caídos y mujeres. Ahora, la pregunta que mucha gente me ha preguntado en Estados Unidos y fuera cuando viajo es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque sabemos de que un ángel no se reproduce. Jesús enseñó eso bien claro. Entonces, Jesús hizo el número de ángeles en el acto de creación. Voy a hacer tantos ángeles, los hizo así. Pero entonces, ¿cómo pudiera ocurrir esto aquí? Bueno, usted tiene que entender esto. Usted sabe que el cuerpo está sujeto a cambios físicos. Eso es sencillo y todo el mundo lo sabe. Es posible que estos ángeles tomaron control estos demonios tomaron control de ciertas personas y alteraron el físico de los espermatozoides. Eso usted lo ve hoy día, ¿verdad? Eso ya es común. ¿Ok? Alteraron la genética, la ingeniería de la genética de un espermatozoide, la alteraron de una manera u otra, lograron hacerlo y mujeres pudieran haber sido embarazadas por espermatozoides completamente trastornados por una pasión de un ángel. Sabemos que con los ángeles los hombres podían tener sexo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Génesis capítulo 19, cuando los ángeles llegaron, aquellos hombres le dijeron, saca esos varones para que los conozcamos.
Y la palabra conocer es relación sexual. Por tanto, nos lleva claramente a entender que sí, ellos podían tener relación sexual con el cuerpo de un ángel que ellos estaban viendo ahí. ¿De qué manera? Ahora, el asunto está que no funcionaba, porque en la escritura nunca se mencionan ángeles femeninos. Siempre todos son masculinos. Y usted sabe que un hombre no produce, no puede tener hijos. Una mujer sí, porque la mujer tiene todo el sistema para salir embarazada y tener hijos. Un hombre no. Un hombre puede procrear. Por eso es que se cree que se acercaron a las mujeres, porque las mujeres ellos se dieron cuenta que tenían el sistema para poder embarazarse, posiblemente con un espermatozoide completamente dislocado que ellos sentían, y no necesariamente salió embarazada del ángel, sino trastornaron el sistema para que salieran híbridos. Y de ahí sería entonces donde aparece la teoría de estos nefilines. La palabra nefilín realmente significa caídos, que cayeron. Es importante que usted lo sepa. Nefilín significa caer, caídos. ¿Caídos de dónde? Caídos del cielo. La misma Biblia lo dice claro en el libro de Judas. Aquellos ángeles que abandonaron su morada. Y la palabra morada significa lugar de residir, casa. Y la casa de los ángeles es el cielo. Y el Espíritu Santo, hablando por Judas, dijo acerca de ello, los ángeles que abandonaron su morada, o sea, que se fueron del cielo por una revolución donde su líder, Satanás, los dirigió y cayeron. Y ahí comenzó la guerra genética. Dice que los veían las mujeres y las veían hermosas. Deuteronomio 3. Y mire los versos 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los nefilines. Palabra traducida como gigante. Único. Por tanto, los demás habían muerto en el diluvio. Se ahogaron, perecieron. Pero la pregunta es, ¿cómo se salvó del diluvio? Ahora mire lo siguiente, dice, su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos. Yo le expliqué que es 13 pies y medio por 6, según el codo de un hombre. No estamos hablando aquí de progenes. ¿Ok? Aquí no se está hablando de progenes, aquí se está hablando de hibridación. Y de eso era lo que Jehová quería librar a Noé. Para poder hacer una generación perfecta. Porque la perfección de Noé, vuelvo y repito, no estribaba solamente de que era un hombre puro ante Dios, ¿me entiende? Sino librarlo de una generación de una genética trastornada que habitaba. Y por eso fue que Dios destruyó la tierra. Es interesante notar, voy a terminar con esto, cómo Satanás quiso siempre desde el principio destruir el cuerpo humano, para evitar que el cuerpo humano se convirtiera en lo que Dios siempre quiso que fuera y es templo del Espíritu Santo de Dios. Así que la paz de Dios con vosotros en este momento, la bendición de Jehová, y esperamos que Dios le haya bendecido. Y a todos nuestros amigos en Centro y Sudamérica y donde quiera que nos ven, le bendecimos. Sigan escribiendo sus correos electrónicos. Oramos siempre por ustedes y que la bendición de Jehová
habite en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Santo Jehová. Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.